Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá esta semana. Nos encontramos reunidos el día de hoy para celebrar la presentación del proyecto de trabajo doctoral de Roberto Enrique Tobar Marrero, titulado Desarrollo de capacidades a través del arte, desafíos teóricos y prácticos para una nueva dimensión constitutiva del paradigma del desarrollo humano. Celebramos también la presencia del jurado, a quien le doy la grata bienvenida y agradecimiento por estar acá, la doctora Isabel Licha, el doctor Santiago Daroca, que nos acompaña vía online, y a todos los que están presentes el día de hoy. Roberto tendrá 20 minutos para presentar su proyecto, luego de lo cual haremos un intercambio con el jurado, preguntas y una pequeña disertación. Finalmente, cuando concluyamos esa sesión de la defensa, entonces el público se retira para que el jurado haga la deliberación y posteriormente se determinará el veredicto. Sí, bueno, muchísimas gracias y estoy atenta a tu tiempo. Adelante, Roberto. Perfecto. A ver, reflexión. ¿Es posible? ¿Puedo disminuir esto? Sí, por Sí. favor, Ok. Puedo minimizarlo. minimizarlo para que no se vean. Perfecto. No tengo el cambio aquí en la pantalla, en la presentación. Bien. Sí, pero si estamos compartiendo pantalla, podemos pasar directamente a la opción del sub del PDF. Ok, ahora sí. ¿Está? Ahora sí, perfecto. Buenos días, gracias por su atención y gracias por estar aquí presente. Pues, como le mencionó la doctora León, yo voy a presentar para ustedes el proyecto titulado Desarrollo de capacidades a través del arte, desafíos teóricos y prácticos para una nueva dimensión constitutiva del paradigma del desarrollo humano. Para adentrarnos precisamente en las bases constitutivas de este proyecto, vamos a tener 5 puntos fundamentales que nos van a permitir no solamente entender cómo se han hilado todos y cada uno de los factores y de puntos fundamentales, sino también profundizar en ellos en sí mismos para entender de mejor manera las bases del proyecto. En primer término, tenemos que tener en consideración el arte y su potencial para transformar o para formar conductas y cohesionar colectivos humanos. Una dinámica que ha sido estudiada desde Platón en la antigüedad, Aristóteles, hasta la contemporaneidad, y que precisamente a través de la sensibilidad que está inmersa en el arte y la capacidad que tiene para conectar realidades, pues ha sido un punto fundamental para la transformación no solamente del individuo, sino también de las colectividades. En segundo lugar, la música, el teatro y las artes plásticas como reservorios para la transformación. Y aquí un punto fundamental que debemos entender, y es que no es solamente cómo se transforma quien lo practica, sino quien entra en contacto con esta forma de sensibilidad, es decir, el mensaje que va hacia los espectadores, esa manera de sensibilizarlos y que los proyecta muchas veces ante otras realidades, pero también ante sus propias realidades emocionales, sus propias conflictividades, al proyectar precisamente a través del arte la realidad humana. En tercer término, tenemos que tener en consideración los enfoques que sitúan a la persona en el centro del proceso de desarrollo. Y aquí vamos a hablar precisamente tanto de Martha Nussbaum como de Amartya Sen, y lo que es el proceso o el desarrollo entendido como un proceso de ampliación de las libertades y consecuentemente de supresión de todas aquellas dinámicas que van en menoscabo de la libertad misma, entendiendo esto como la capacidad de las personas de desarrollar la vida que desean en un marco de bien común. Posteriormente, tenemos que hablar del reconocimiento de la educación y del arte y de la cultura como componentes esenciales en los procesos de desarrollo, pero paradójicamente esto nos va llevando a la siguiente arista, y es que aunque esto se ha dado, siempre ha sido un rol accesorio, siempre ha sido una manera complementaria de las demás dimensiones del desarrollo, o las dimensiones constitutivas, por ejemplo, la física, la cognitiva, la social o la económica, pero precisamente no se ha otorgado al arte el reconocimiento como una dimensión constitutiva del desarrollo en sí misma. Adentrados en esta dinámica, pues entonces nos podemos abocar a la problemática que nos convoca. Y para ello vamos a establecer 3 aristas principales. En primer término, la artística o el arte entendido como pues, proceso mismo, como forma de expresión en sí misma. En segundo término, a través del siglo XX, el arte como un fenómeno politizado en el entendimiento desde la ciencia política de lo que esto significa. Y en tercer lugar, un espacio académico, un enfoque de las capacidades que va a vincular tanto dinámicas de la economía, de la ciencia política, como de la filosofía, y transversalmente va a atravesar distintos ámbitos de conocimiento.
Entonces, en primer término, hablando del arte, tenemos que encontrar que en la antigüedad, Platón, por ejemplo, a través de la República, o Aristóteles, a través de la ética nicomaquea, o a través de lo que fue la política, van a insistir en lo que es la profundización y la manera en la cual el arte logra delimitar conductas, pero también logra incidir en la construcción del demos, del colectivo en ese sentido. Además de esto, cuando pasamos de la antigüedad ciertamente a lo que es la Edad Media, ya después del 476 con la caída del Imperio Romano, vamos a encontrar que ciertamente la primera formulación o la primera fuente de origen del poder como tal constituido, que es la Iglesia, pues va a encontrar en el arte distintas formas de modelar, de cohesionar y establecer una dinámica de valores, pero también una proyección simbólica de los símbolos, valga la redundancia, del poder, en el sentido de lo que ocurre con la parte escultórica, con la parte pictórica, con la parte musical y también con la parte discursiva. Por eso precisamente la redundancia, la redundancia en sí misma que se permite de todo el simbolismo, ¿ok? No solamente a través de la obra, sino también de las distintas manifestaciones. Posteriormente, vamos a hablar, y aquí una dinámica bastante entretenida, con el Renacimiento, de lo que es esa herencia del trivium, del quadrivium, de la transformación de la persona y el entendimiento de quien va formándose a través no solamente de la reflexión, a través de la palabra oral o escrita, sino también de la conjugación de las formas, por ejemplo, a través de los estudios de la matemática que se dan con la geometría, con la aritmética, pero también con la música como un entendimiento de la armonía. Se da una transformación. Y que precisamente cuando llegamos al Renacimiento, ya a través de lo que es, por ejemplo, la obra de Maquiavelo, encontramos a través de la Mandrágora, de esa obra tan significativa y tan representativa, una cohesión y un posicionamiento específico de lo que son los valores en defensa de la tiranía que azotaba a las ciudades-estado, más allá de toda la transfiguración posterior que se atribuyó a Maquiavelo. En realidad fue un defensor de la libertad y para eso su obra estuvo estimulada. Y en este periodo se da un rescate, por ejemplo, de lo que fue la obra de Dante Alighieri, con todos estos valores clásicos y a través de la Divina Comedia, la proyección no solamente de la degeneración individual, sino colectiva, cosa que también rescata Maquiavelo. Cuando pasamos al barroco, vamos a encontrar que precisamente pues, se va dando una cohesión, una forja de lo que son las identidades nacionales, especialmente en Francia, en Italia, en la Europa, pero ya también venimos arrastrando una herencia que se va conectando desde el Renacimiento, por lo menos el mundo islámico, y esa construcción a través de la arquitectura, de la poesía, de la literatura, o incluso en lo que era para el momento de la India. Cosa que posteriormente dentro de la Ilustración, en el marco de lo que fue la Revolución Francesa y conectándonos directamente con lo que es el romanticismo, ya no solamente el arte pasa a ser el reflejo de quienes están en el poder, sino gracias a la herencia del mecenazgo, el arte pasa a ser un reflejo y una potencialidad para los artistas para precisamente proyectar y delimitar una configuración axiológica específica. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, a través de la pintura como Eugene Delacroix, con La libertad guiando a los pueblos, o la obra de Caspar David Friedrich, o incluso con Beethoven en lo que es todos sus ciclos sinfónicos, su ciclo sinfónico en sí mismo, en la quinta sinfonía, la tercera sinfonía inicialmente dedicada a Napoleón Bonaparte, la novena sinfonía a través del Re mayor, a través de la cual va conectando y va proyectando una forma ideal de coexistencia bajo una configuración de valores, pero no solamente se queda en el espacio europeo, sino que además vamos a entender cómo lo que era Eurasia, en esa enclave geopolítica, vamos a encontrar en la parte del imperio ruso, el imperio zarista, a Tchaikovsky, por ejemplo, con obras como la Sinfonía Invierno o con precisamente 1812, la Abertura Solemne, o con la Marcha Eslava, o la obra de Chopin incluso con sus polonesas, cómo se va dando esa configuración y esa pugna entre el artista a través de la libertad creativa y las forjaciones o la forja como tal del poder constituido. Cuando pasamos precisamente entonces al entendimiento ya no solamente de lo que ha sido la expresión artística en sí misma, sino a la politización de este fenómeno, encontramos en el siglo XX los autoritarismos y los totalitarismos que van desde la Unión Soviética y todo ese proceso de supresión y de masificación de lo que es la represión y la aniquilación humana, hasta que vivió, por ejemplo, un compositor como Dmitri Shostakovich, que si bien parte de su obra tuvo que ser propagandística, con la Cuarta Sinfonía fue incluso amenazado de muerte si llegase a estrenar por reflejar la realidad como se vivía en el régimen soviético, pero también vamos a encontrar la realidad simbólica que se constituía alrededor del fascismo como una forma autoritaria y del nazismo como una forma totalitaria, pero también movimientos de resistencia como fue, por ejemplo, el muralismo, que de México se expandió a toda la América Latina y que permitió precisamente una forma de resistencia, una forma de identidad, de cohesión y de valoración de la cultura propia frente a fenómenos extranjeros. De igual manera, vamos a encontrar que a lo largo de este siglo, pues el arte plástico, por ejemplo, a través del Guernica, una obra tan significativa, retrató las atrocidades realmente pues, de los enfrentamientos bélicos y de las pugnas políticas en sí mismas dentro de lo que fue la humanidad, pero también la literatura retrató directamente no solamente la dictadura
como forma de gobierno en el entendimiento de la narrativa histórica, sino también a través de utopías, de distopías y de ucronías, pues se fueron planteando todas esas configuraciones. Y aquí podemos encontrar la obra de Rojas Bastos, de Vargas Llosa, de Orwell, por ejemplo, con 1984, pero también con Rebelión en la Granja, que es una gran metáfora de todo ese pensamiento que por el momento estaba a través del comunismo tan presente y transfigurado. Pero también encontramos una figura tremendamente significativa, que son los proyectos, programas y políticas musicales. Por ejemplo, tendríamos que hablar de Leonard Bernstein, con lo que fueron el programa de conciertos para jóvenes a través de la orquesta cercado precisamente a esta población en Nueva York, de la Filarmónica de Nueva York. Tendríamos que hablar también de lo que fue la obra del doctor José Antonio Abreu, que durante la mitad de la década de los 70, de la mano del Estado venezolano, crea la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, un programa que procuraba la transformación de jóvenes en condición de vulnerabilidad a través de la práctica colectiva de la música. También podremos hablar, hacia las postrimerías ya de este siglo, por ejemplo, de lo que es la West Eastern Diva Orchestra, a través de la cual el director argentino y pianista Daniel Barenboim permitía o conectaba para que tocasen juntos para jóvenes palestinos y jóvenes judíos, israelíes en sí mismos, ¿no? Cosas que además va de la mano, por ejemplo, de lo que es la obra del maestro Pugliese, que a través del involucramiento de la persona como agente activo dentro de la obra sea una nueva configuración. Y es precisamente esta dinámica de la gente la que nos lleva al siguiente punto, que es el enfoque de capacidades. Dentro de la dinámica académica, para entender y aterrizar finalmente el planteamiento de nuestro problema, tenemos que percibir que Amartya Sen y Martha Nussbaum plantean un enfoque que va de la mano de esta constitución del arte que pone en el centro a la persona, del arte, perdón, y es precisamente el enfoque del desarrollo humano y de las capacidades, el desarrollo como libertad por parte de Amartya Sen y el hecho de crear capacidades o la proyección de crear capacidades a través de Martha Nussbaum. Entonces, si bien se habilita a través de la educación, un proceso fundamental en el cual las libertades empiezan a ser, digamos, conectadas entre sí mismas para ampliarse, y Martha Nussbaum reconoce además la sensibilidad inmersa en el arte a través del ciclo de capacidades que ella establece, pues bueno, vamos a encontrar que hay un reconocimiento del arte como un medio para el desarrollo. Sin embargo, sigue siendo accesorio, nunca se le ha dado un rol preponderante o principal o propio. Entonces, aquí nos aterrizamos a nuestra problemática, la necesidad de reconocer el arte como una dimensión constitutiva del desarrollo por sí misma y no como complementaria. De esta manera vamos a encontrar, pues, a nivel global y a nivel local, dinámicas que justifican la necesidad de esta investigación. Y es que precisamente ante la masificación de la inteligencia artificial y la deshumanización, no solamente en el trato de las personas, sino en el reconocimiento de su labor, en el aumento de la depresión como una condición psicológica o una condición clínica, en el que la persona pues no cuenta con las herramientas para entender las sensibilidades que a su interior y los procesos que a su interior se están desenvolviendo, el aumento de las desigualdades y las polarizaciones económicas que están llevando a que precisamente quienes están en posiciones de poder acarrear con posicionamientos educativos, artísticos, pues son personas a las que no tienen esta valoración de la cultura y del arte, precisamente porque a través de la proliferación de las formas de gobierno autoritarias o neototalitarias, como por ejemplo vimos en nuestro país, pues se va dando una degradación de la condición humana y en ese sentido una anulación de la misma. Entonces, cuando pasamos a esta dinámica global y aterrizamos la parte local, pues vamos a encontrar que en un país asignado, según el COVID el año pasado, por un nivel de pobreza multidimensional de un 56.5%, y vaya, seguramente la diferencia que se va a ver para este año, pero también con los resultados del índice de Gini y el porcentaje de población que realmente termina yendo a la escuela, vamos a encontrar pues que la transformación de un modelo o la generación de un modelo de desarrollo para desarrollar, valga la redundancia, las capacidades de las personas y generar no solamente nuevas formas de generación de la riqueza, sino también para que las personas puedan vivir la vida que desean en un marco de bien común, se hace absolutamente perentorio. Precisamente entendiéndolo en un contexto en el que pues, Venezuela es un país con exponentes artísticos destacados a nivel mundial, y en cada una de las manifestaciones, más allá del rol publicitario que haya tenido, o incluso propagandístico según determinada utilización por parte de quienes detenten el poder actualmente. Pero hay una valoración positiva del arte por parte de la población, porque es una variable, una dinámica idiosincrática incluso dentro de la población misma. Entonces, pues esto nos lleva a plantear estas preguntas fundamentales. ¿Qué desafío histórico presenta el enfoque de capacidades para integrar al arte como una dimensión constitutiva del desarrollo humano en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué potencialidades ofrece la integración del arte al desarrollo humano desde el enfoque de las capacidades? Y pues precisamente, ¿cómo se podría integrar el arte como una dimensión constitutiva del desarrollo desde el enfoque de las capacidades? En este sentido, se ha configurado una serie de objetivos que parten desde un objetivo general, siendo generar una propuesta conceptual y metodológica que integre el arte como una dimensión constitutiva del desarrollo humano desde la perspectiva del enfoque de las capacidades,
Para acometer ese objetivo, a su vez, pues se han establecido tres objetivos específicos, siendo el primero examinar los desafíos teóricos que presenta el enfoque de las capacidades para integrar el arte como una dimensión constitutiva del desarrollo. En segundo lugar, identificar las potencialidades mismas de la integración del desarrollo del arte al desarrollo humano desde el enfoque de las capacidades. Y en tercer lugar, diseñar una propuesta que integre el arte como una dimensión constitutiva del desarrollo desde la perspectiva del enfoque de capacidades. En este sentido, pues, para poder acometer esta serie de objetivos, se ha diseñado una aproximación teórico-metodológica que, de cara al marco teórico inicial, va a tener 6 puntos fundamentales. El primero, pues con el enfoque de las capacidades, y precisamente todos los aportes de Marta Nussbaum y Amartya Sen, en el que, pues, configurando precisamente este entendimiento de la persona como eje central, vamos a tener un marco teórico robusto y que precisamente nos permitirá entender el enfoque de capacidades y esta aproximación al desarrollo humano. De igual manera, desde la vista psicológica, vamos a rescatar la obra de Corral, de Eisner y de Sánchez, con la cual vamos a poder comprender los procesos psicoemocionales en sí mismos que están implícitos en el arte, no solamente en quienes la practican, sino a su vez en quienes entran en contacto con ella y la manera en la que ésta puede potenciar el entendimiento propio de la persona, pero también la conjugación de esta con sus semejantes. De igual manera, vamos a hablar de los desempeños culturales y educativos, y aquí rescatando a Morán, a Maturana y a Calderón. Hay que tener en consideración las transformaciones que se van tejiendo y que vocalmente necesitamos entender la perspectiva, desde una perspectiva específica a la juventud específicamente, pero también a las personas adultas, porque el arte no solamente se presenta como una herramienta pedagógica, sino también andragógica. Y en estos procesos de transformación y de resignificación simbólica que se van dando a través de los imaginarios, esto va a ser fundamental en el desempeño tanto cultural como educativo. De igual manera, pues aquí ya tanto en materia como tal, el arte como medio de transformación, con experiencias rescatadas por la misma Marta Nussbaum, con Peñiclusa, con Tulsa, con Luis Hernández, con Colette Calderón, e incluso con entidades del mismo Estado mexicano, que nos van a permitir, bueno, qué experiencias se han dado, cuáles han sido los éxitos, cuáles han sido las áreas a mejorar y cuáles han sido las dinámicas precisamente de transformación que se han asimilado a través de ellos. Para finalmente pasar a las dos aristas que están muy conectadas, las instituciones y el desarrollo, a través de Duque, de North, de Huitrago y Duque y de Hopkins y González, para entender no solamente las potencialidades, por ejemplo, a través de lo que es el aprovechamiento de la tecnología y las nuevas herramientas de la comunicación y la información, sino también de la economía naranja, pero entender las transformaciones y las problemáticas reales que socioculturalmente tenemos en nuestra enclave político-institucional y que precisamente más allá de las transfiguraciones discursivas de quienes están en los espacios de poder, bien legítimamente ocupados o ilegítimamente detentándolos, pues precisamente generan puntos de quiebre dentro de esta dinámica para finalmente rescatar pues los aportes que en cuanto al arte y enfoque de capacidades se encontraron en lo que fue el trabajo de maestría que previamente se desarrolló. Para desarrollar un traje a la medida y no una camisa de fuerza, pues vamos a circunscribirnos en lo que es la perspectiva de Hernández Sampieri en cuanto a que esto va a ser un trabajo que se circunscribirá al enfoque cualitativo, ¿ok? De tipo transaccional exploratorio, que a su vez va a canalizarse dentro de lo que es la identificación de un estudio fenomenológico, dentro del cual específicamente será la fenomenología hermenéutica, puesto que a través de las historias de vida de los participantes vamos a poder resignificar y en ese contacto, en ese hecho de entretejer la teoría que se está dando con las experiencias que seguramente mientras están viviendo no tenían conciencia de ellas, pero con la vez que se entra en contacto con este cuerpo conceptual, se pueda dar, pues va a pasar precisamente una resignificación y un entendimiento de lo que se ocurrió, pero también extrapolarlo a lo que se puede generar y las potencialidades y áreas a mejorar que se puedan encontrar. En este sentido, vamos a adecuar la forma de un estudio de caso de tipo descriptivo ilustrativo, y en cuanto a las herramientas e instrumentos de recolección de la información, vamos a recurrir a documentos, textos, registros, materiales audiovisuales, pero precisamente a entrevistas, porque es el testimonio de los artistas el punto más significativo. Entonces, adentrándonos en lo que es el marco teórico, la esquematización, el trabajo procurador, el proyecto procurará 5 áreas principales. Una primera, pues, para establecer no solamente los antecedentes, sino un glosario de términos específicos, donde vamos a proyectar la utilización precisa de cada una de las terminologías para adentrarnos precisamente no solamente en lo que se va a rescatar, sino en lo que se va a proyectar. Un segundo espacio en el que a la luz del enfoque de capacidades no solamente se proyectará la obra de Amartya Sen y de Marta Nussbaum, sino también lo que es el enfoque de las capacidades y las dimensiones constitutivas del desarrollo humano, de este entretejimiento que se da entre lo que son los regímenes internacionales, por ejemplo, las necesidades que plantea la CEPAL o que plantea la UNESCO, y pues la puesta en escena en sí misma. De igual manera, el arte como medio para el enfoque de las capacidades y los desafíos del arte como dimensión constitutiva del desarrollo. En un segundo término, vamos a encontrar el arte y el desarrollo humano desde los enfoques de capacidades, que hablar de las emociones, los procesos cognitivos,
el potencial del arte para el desarrollo psicoemocional, el autodescubrimiento y como medio para reconocimiento del otro y como medio de creación de espacios de deliberación. Y este punto es tremendamente significativo. Por ejemplo, aquí vamos a rescatar lo que ha sido la obra en la Chiquitanía, en Bolivia, donde precisamente a través de la interpretación de la música barroca se han podido no solamente rescatar la cultura, sino a acercar a un lenguaje ecuménico como es la música precisamente, pero en el que los jóvenes han podido crear riqueza propia, valorizar su cultura y de esa manera posicionarse de una manera propia. Asimismo, vamos a hablar en un cuarto espacio del arte como medio para el desarrollo humano, desde el enfoque de las capacidades, y aquí directamente adentrándonos en lo que es el teatro, el arte plástico, la música y el arte como medio educativo en el marco del desarrollo de las capacidades sobre la base de las historias de vida de las personas que vamos a entrevistar, para finalmente plantear el arte como una dimensión constitutiva del desarrollo, reconociendo no solamente los aportes que se va pues, establecer desde el arte con el enfoque de las capacidades, las dimensiones constitutivas del desarrollo, pero también, como decía anteriormente, el arte como medio de generación de riqueza tan fundamental en la transformación de los esquemas mentales y de los imaginarios, el arte como medio de las nuevas tecnologías, la perspectiva del arte como medio de cohesión social para una visión de futuro, además en un país en el que apuntalando a que vuelva a privar la democracia como forma de gobierno en nuestro país y pues la generación de indicadores potenciales para analizar el impacto del arte como dimensión constitutiva del desarrollo. Muchísimas gracias por su atención.